Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Inicialmente, pues, dar las gracias al Círculo de Especialistas por este espacio. Harías la noche de hoy compartirles un poco nuestra experiencia y conocimiento sobre todo el tema de calentadores de paso, especialmente a gas. Pues, haré una ligera introducción sobre, digamos, esas características generales y la gran pregunta que tiene la mayoría, que es el cómo escoger ese calentador ideal, o de acuerdo a las necesidades que cada usuario tiene, para este caso, tomándolo desde el tema residencial, pues, para nuestras viviendas. Y pues cualquier duda e inquietud, totalmente disponibles para que nos levanten la mano, como nos decían, o nos comenten en preguntitas por ahí. Y si no, igual al final de la sesión hacemos una ronda de preguntas como para resolver como las dudas que puedan tener. Entonces, me permiten un segundo, ya les voy a compartir para que podamos visualizar. Listo, ya estamos viendo la presentación. Vale, perfecto, gracias por confirmarnos. Entonces, de nuevo, como si inicialmente nos tomamos como el atrevimiento de compartir nuestras experiencias, digamos como marca, también como todos ustedes somos especialistas, llevamos más de 18 años en el mercado y en estos 18 años nos hemos focalizado mucho en lo que es el agua caliente y preocuparnos por buscar esas soluciones que al día de hoy existen en el mercado, en los diferentes canales para satisfacer esa necesidad que al día de hoy se volvió como en una necesidad básica de casi todos los consumidores. Yo, Darío, lo comento cada que conversamos en diferentes charlas. Hoy en día, que la mayoría estamos como en fila por adquirir viviendas nuevas, viviendas propias. La pandemia nos enseñó que es importante tener todo ese paquete de confort y comodidad en nuestras casas. Anteriormente, diario pensábamos en la nevera, en la lavadora, en la cocina, pero ya hoy en día un calentador de agua se volvió también como parte de ese paquete vital que todo el mundo busca para sus hogares. Aunque a mí me sorprende, pero aunque estamos a veces en tierras calientes como la costa, y aún allí se instalan equipos. Obviamente en nuestra capital sí que es cierto, el frío de Bogotá sí que lo amerita, como muchas otras zonas que tenemos del país. Entonces, como les digo, esto se volvió realmente un producto básico también de casi toda la mayoría de los hogares. Digamos que como una introducción general, igual en el tema de calentamiento de agua existen diferentes equipos, diferentes tecnologías. Hoy en día, obviamente, como buscamos alternativas que sean de cuidado para el medio ambiente, que a la vez sean eficientes en el tema de ahorro, de consumo, tanto para el usuario, digamos, como para el tema de sostenibilidad, los calentadores a gas se han vuelto una de las mejores alternativas cuando hablamos nuevamente de esa palabra de agua caliente. Existen también, obviamente, en el mercado calentadores eléctricos. Creo que la mayoría recordamos los tanques de acumulación que teníamos en nuestras casas, muchos cuando éramos chicos, que precisamente nos tocaba madrugar temprano a conectarlos, precisamente porque el consumo era tan alto que no se podían mantener conectados permanentemente. Digamos que estos, los equipos, los calentadores de paso a gas, presentaron como una solución a ese tema de altos consumos, ¿cierto? De mejores eficiencias y por eso al día de hoy se ha convertido como en esa gran alternativa para la mayoría de los usuarios. Digamos que ya vamos a empezar a mirar un poco de fondo sobre el tema de calentadores a gas, ¿cierto? Esas tipologías, porque en el mercado y todas las marcas que hay, pues manejamos una misma línea, porque es lo que existe a nivel mundial, no solamente en Colombia. Y esa tipología o clasificación de calentadores va de la mano, obviamente, del tema normativo. Los equipos es algo muy bueno que yo insisto y lo resalto mucho, y es que todos los equipos, y es muy chévere la normativa, no solo colombiana, sino a nivel nacional, que exigen tener certificación, garantiza que todos los equipos que están puestos en el mercado realmente cumplen con unas condiciones de calidad, y no solo de calidad, sino de seguridad y confort para los usuarios. Adicional, todos los equipos, en este caso los calentadores, cuentan con doble certificación. Una que es calidad de producto, que es la que garantiza eso, que el equipo realmente tenga seguridad y que caliente el agua a los niveles que lo garantiza. Y dos, que es una certificación de eficiencia energética, donde igualmente garantiza y muestra cuáles de los equipos que hay en el mercado realmente hacen ese trabajo de forma más eficiente. Quiere decir que ahorran más, que consumen menos
y que generan mejor confort realmente a todas las personas. Entonces, digamos que cuando hablamos de un calentador, yo coloco muchos ejemplos y generalmente hoy en día a todos nos encanta el celular, un computador, el tema de tecnología, y la tecnología la compramos más que por conocimiento técnico, la compramos por gusto o por placer o porque es el de moda. Muy diferente a cuando hablamos de un calentador de agua a gas, porque realmente escoger ese calentador ideal tiene unas condiciones y unas características que diario se deben evaluar para poder hacer esa toma de decisión. Digamos que esas dos preguntas generales son dos. Una es realmente cuánta agua necesito, ¿cierto? Pero no solamente cuánta agua necesito en general, sino lo que evaluamos realmente es cuánta agua necesito simultáneamente o al mismo tiempo. Pues si en mi casa somos cuatro personas, mi pareja, dos hijos, listo, en mi casa, ¿cuántos baños o cuántos puntos de consumo hay? Solo hay un baño, hay dos baños, cada uno tenemos baño en nuestra habitación y eso nos determina esa simultaneidad, porque puede que en nuestra casa seamos cuatro personas, pero solo tenemos un baño. ¿Qué quiere decir? Que solo una persona va a estar consumiendo al tiempo, pues, o va a estar consumiendo esa agua. Diferente a si tengo dos, tres o cuatro baños y vamos a tener la posibilidad de que las cuatro personas estén tomando una ducha en el momento. O no solamente duchas, puede que solo tenga una ducha en mi casa, pero a mi madre le encanta o a mi esposa le encanta levantarse en las mañanas a lavar la ropa con agua caliente, a lavar los platos con agua caliente, mientras todos estamos en fila para tomar una ducha. Entonces ahí es donde hablamos simultaneidad, realmente cuántas llaves a la vez van a estar consumiendo agua para poder determinar realmente de qué capacidad necesito mi equipo. Ya enseguida les voy a contar más en detalle esas capacidades, pero esa es la pregunta inicial que ahí nos debemos hacer. Y una segunda pregunta es esas condiciones de instalación, porque les decía el mismo ejemplo. El celular solo es de gusto que me sirva, que tenga cualidades, ¿cierto? Algunos equipos, un televisor, lo mismo, ¿cierto? La pantalla, la resolución, pero para instalarlo solo necesito una buena ubicación que no se me caiga y un toma a 110. Muy diferente cuando hablamos de un calentador de agua a gas, porque aquí influyen varios componentes para poder que el equipo funcione. Primero, obviamente, el tema de redes hidráulicas, tanto una red de entrada que es el agua fría, como una red de salida que es el agua caliente, y el factor energético, que en este caso es el más importante, que es el gas, ¿cierto? El tipo de gas que tenemos en nuestras residencias para ese uso. Y ya, pues vamos a ver que precisamente, como estamos hablando de equipos a gas, el gas genera combustión y en esa combustión nos genera un monóxido. Entonces, dependiendo de esas capacidades del equipo, yo hago la similitud. Todos generalmente tenemos o hemos manejado una motocicleta o un vehículo y es exactamente lo mismo con los calentadores. El tema de capacidad es igual a potencia. Si lo comparamos con lo que digo con un vehículo, es igual a velocidad, ¿cierto? O a fuerza. Entonces, mientras más fuerza o capacidad tenga un equipo, en este caso, más combustión va a tener que hacer y mayores humos va a generar. Entonces, ¿qué pasa con los calentadores a gas? Por eso hago la similitud con los vehículos. Genera monóxido y esos monóxidos son tóxicos para las personas. Si nosotros guardamos la moto dentro de nuestra residencia y prendemos la moto y la aceleramos y empezamos a generar ese monóxido, lo primero que va a pasar es que la casa se va a llenar de humo, todos nos vamos a ahogar si no hay una buena ventilación. Lo mismo pasa con un calentador a gas, ¿cierto? Él genera monóxido y de acuerdo a esa capacidad del equipo va a ser mayor o menor. Por eso necesitamos unas condiciones óptimas para evacuar o para lograr que esos humos de combustión salgan al exterior y no se queden dentro de los recintos o el lugar donde tenemos instalados los equipos. Ya enseguida les cuento en detalle como esas clasificaciones técnicas como tal, pero esos son los conceptos generales. Diario tenemos que pensar en qué capacidad, cuántos puntos de agua simultáneos vamos a trabajar y cuáles son esas condiciones de instalación. Entonces, de acuerdo a ese equipo, esa capacidad de ese equipo, qué necesito para instalarlo, para que funcione óptimamente y para que esos humos de combustión que va a generar no se queden en el recinto y salgan hacia afuera del recinto. Listo. Entonces, digamos que los calentadores de paso tienen grandes bondades. Una de ellas es lo que les comentaba hace un momento anteriormente, o los tanques de acumulación que todavía existen. Son equipos que están prendidos permanentemente,
que ellos tienen sensores de temperatura y cuando el agua baja de esa temperatura ideal que los programamos, ellos automáticamente se encienden, vuelven y calientan el agua para garantizar que en ese termotanque que tenemos el agua esté permanentemente a esa temperatura. Muy diferente a un calentador de paso y por eso lo llamamos calentador de paso. Porque el calentador, creo que la mayoría los conocen, en la mayoría de casas, apartamentos, tenemos este tipo de equipos para calentar el agua. Ven que el equipo realmente se mantiene apagado. El equipo, ya vamos a ver por las clasificaciones, aunque esté conectado a un toma eléctrico, si lo necesita, el equipo está realmente apagado. El equipo solo se enciende cuando yo abro la llave de agua caliente, porque todos sabemos que cuando yo abro la llave del agua caliente, lo que estoy abriendo realmente es el sistema hidráulico de la casa, el agua fría de la casa, y esa presión que ejerce el agua fría cuando entra el calentador es lo que activa todos los sistemas y los circuitos del equipo, hace que se active la chispa. Generalmente, si algún día lo han escuchado, han tenido la oportunidad, el calentador suena como un chispazo, como una chispa, y realiza el encendido del equipo. Igualmente, inmediatamente cierro la llave del agua caliente, el calentador inmediatamente se apaga. Eso es una de las bondades que hablamos de que los calentadores de paso son altamente eficientes. Uno, porque no están consumiendo gas, no están quemando cuando no estoy utilizando realmente el agua o el calentador, entre otras bondades operativas que tienen los equipos, entre ellas que sus intercambiadores son en cobre totalmente. El cobre maximiza ese trabajo de transferencia térmica que realiza el calentador. Por lo mismo, por todos esos dispositivos, ahorita también enseguida les muestro un poco en detalle, todos estos equipos tienen altos sistemas de seguridad que garantizan que así haya un corte de agua, así haya un corte de gas, el equipo no trabaje en seco, no permanezca prendido, sino que automáticamente se apague, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entramos a esas bondades, o sea, realmente es seguridad, eficiencia del equipo, es agua caliente al instante realmente en el momento que la necesitamos, no tenemos desperdicios como tal en el equipo. La vamos a mirar más a fondo como esas características o generalidades técnicas de los equipos. Digamos lo que les contaba, los calentadores de agua funcionan al paso, funcionan, se mantienen apagados, se activan solamente cuando yo abro la llave del agua caliente. Esa presión hidráulica, esa presión que ejerce el agua fría al entrar dentro del calentador, es la que activa sus sistemas para que se encienda. Por eso cuando corto la presión del agua, inmediatamente el equipo se apaga y corta su funcionamiento. Los equipos, todos los equipos, los calentadores de paso a gas en el mercado funcionan tanto a gas natural como a gas propano. Pero es muy importante hacer esas claridades, que no es que tal cual como esté el equipo, ¿cierto? Si yo lo compré para gas natural, ¿cierto? Y está funcionando perfectamente a gas natural y mañana, como ha pasado en los últimos días en algunos momentos, en algunas partes del país que hemos tenido cortes de gas natural, no puedo simplemente desconectarlo y conectarlo de la pipeta para que me funcione. El equipo funciona a gas natural y a gas propano, pero haciéndole unas adecuaciones. Creo que la mayoría sí tienen o conocen una cubierta de gas. Saben que cuando abrimos o prendemos la cubierta sale una llama, ¿cierto? Ella tiene un control para regularlo y ustedes logran ver como el tamaño, los orificios por donde logra salir la llama. Lo mismo pasa con los equipos. Ellos tienen unos inyectores que es por donde sale el gas y por donde nos van a generar esa llama que hace ese calentamiento internamente. Entonces, dependiendo del tamaño de ese inyector, del huequito, muy literalmente internamente que tiene, es la capacidad de la llama. Y cuando hablamos de combustibles, en este caso de gases combustible, gas natural y gas propano, todos creo que saben, porque estamos hablando con especialistas, que el gas propano tiene una mayor capacidad de combustión que es gas natural. Entonces, si yo no le cambio esos inyectores al equipo y funciona el equipo con los mismos inyectores, tanto para gas natural o gas propano, va a pasar que en el gas natural, si estaba arreglado así inicialmente, la llama es azul, muy bonita y funciona operativamente muy bien. Pero si le conecto directamente ya y se lo cambio a gas propano, como este es mucho más potente, esa llama ya va a ser mucho más grande. A veces es donde se generan esas llamas anaranjadas o rojas, porque obviamente la combustión se está generando de manera inadecuada. Entonces, el equipo puede funcionar a gas natural o gas propano, pero se le debe hacer un ajuste técnico, que es simplemente el cambio de esos inyectores. Por eso todas las marcas siempre recomendamos, sí, se puede cambiar.
muchas instalaciones o muchas viviendas, cuando la gente se muda o pasa a recibir, todavía no está habilitado el gas natural, listo, instala su calentadora a gas propano, no tiene ningún problema, pero en el momento que ya le ponga la red de gas natural y quiera ya trabajar el equipo permanentemente a gas natural, debe llamar un técnico autorizado, un técnico capacitado, certificado, un TSA de la marca que tenga su equipo para pedirle que le haga la conversión del equipo. Lo que le digo, esa conversión es simplemente ese cambio de esos inyectores para que con ese nuevo gas realmente funcione de manera adecuada y no haga malas combustiones internamente. Tenemos una segunda característica de los equipos, y lo hablábamos inicialmente, y es ese tema de capacidad, ¿cierto? Generalmente nos acostumbramos en nuestra cotidianidad, es lo chévere de Colombia, que somos muy prácticos, todos los equipos de paso en el mercado los llamamos de acuerdo a esa capacidad. Entonces, el equipo más pequeño que existe en Colombia hoy en día es el equipo de 5.5. Eso quiere decir que este equipo tiene la capacidad de entregarnos en promedio y en óptimas condiciones de operación 5.5 litros de agua caliente por minuto. Entonces, si yo seteé mi calentador, lo organicé y a mí me encanta el agua a 40 grados centígrados, ¿cierto? Y mi equipo es un equipo de 5.5, quiere decir que cuando yo abro una llave, ese equipo va a tener la capacidad de entregarme 5.5 litros de agua caliente a esos 40 grados que seleccione por minuto. Y de ahí ya pasamos a las capacidades superiores. Tenemos de 5.5 litros el más pequeño, existen de 6, de 10, 12, 16, 20, 24, 30, inclusive en diferentes marcas existen capacidades intermedios. Se pueden encontrar equipos en el mercado muy variables de 6, de 7, de 8, de 10, de 14, ¿cierto? Pero lo importante es que entiendan ese concepto. Cada que la referencia les habla de ese valor, lo que habla es de esa capacidad. ¿Cuánta agua es capaz de entregarme el equipo en litros por minuto? Entonces, tenemos algo también puntual de los equipos. Generalmente estos equipos están diseñados para un uso residencial. Por eso, cuando están seteados para un uso residencial, la temperatura máxima que logran alcanzar estos equipos son de 62 grados. E incluso pues, lo hacen porque es su capacidad operativa. Pueden hacerlo más, pero se setea máximo a eso. Y aún así, digamos que es una temperatura de riesgo, porque ustedes saben que el cuerpo humano no está diseñado para ese tipo de temperaturas. Cuando un calentador lo setean a estas temperaturas porque sí o sí van a hacer una premezcla del agua, porque por normatividad el agua que se entrega en una red para una vivienda no debe superar los 50 grados centígrados. Por eso cuando instalamos un equipo en una vivienda, realmente nunca es recomendable instalarlo por una temperatura superior a los 50 grados. Y realmente un equipo de paso siempre se recomienda que se setee a la temperatura de uso, no que se setee para hacer una mezcla, no que lo dejemos, por decirlo, a los 50 grados para yo tener que abrir también la llave del agua fría y ya ahí me baje la temperatura a los 40, 38, que digamos que es la temperatura promedio en que todos tomamos una ducha placentera. Entonces, lo que diario se espera cuando se instala un equipo, usted debe hacer es que el agua la dejen de una vez, el equipo lo dejen seteado para que el agua llegue ya a esa temperatura ideal, que máximo, pues si se me pasó, la dejé a 42 grados, 44, pues yo con una pequeña premezcla, perdón, una pequeña mezcla del agua fría, voy a bajar esa temperatura a mi temperatura ideal, pero nunca una temperatura excesiva. Esas altas temperaturas, o sea, ya 50, más de 50, realmente solo son recomendables cuando vamos a usar el equipo ya para una aplicación que no es residencial, ya que no es para que esté en mi casa, para lavar los platos, para tomar una ducha, sino cuando ya lo voy a usar para otra aplicación, que los equipos de paso también se usan para otras aplicaciones adicionales a residenciales, como son calentar un jacuzzi, ¿cierto? Mantener la temperatura de mi jacuzzi caliente. Los utilizan mucho en baterías para lo que son pequeños hoteles o grandes hoteles, ¿cierto? Entonces, no, ya no tengo una, dos, tres duchas en mi casa, sino que tengo un hotel con 15, 20 habitaciones. Entonces, podemos hacer una batería, poner varios equipos en simultáneo para alimentar esas grandes necesidades y ahí sí, pues seteamos y organizamos con equipos a altas temperaturas, hacemos premezcla para multiplicar un poco esa agua. Pero vuelve el tema, la mayor aplicación de nuestros equipos, de los equipos de paso, que es para un tema residencial, nunca se debe setear a altas temperaturas. Ahora vamos al tema de tipos, que ahí es donde entra lo que hablábamos ahorita,
de esas condiciones técnicas de instalación, ¿cierto? Entonces, por clasificación internacional, digamos que existen varios tipos de equipos, pero en Colombia, por nuestro uso, digamos que tenemos tres tipos generales y ellos se subdividen un poco, ¿cierto? Y aquí sí es donde les voy a abundar un poquito más, porque digamos que son las condiciones más técnicas y donde un especialista debe conocerlas muy bien a la hora de tomar esa decisión, de hacer esa asesoría, esa venta o esa instalación para un usuario. Porque como les decía, listo, ya hicimos la variable inicial que es capacidad. Entonces yo dije que no, sabes que estoy en un apartamento, es un apartamento más o menos grande, es un apartamento de 80, 90 metros cuadrados, tiene dos baños, pero viven cuatro o cinco personas, les gusta mucho utilizar el agua, entonces decimos no. Para esa vivienda realmente 5.5 litros de agua por minuto, que es el equipo más pequeño, no es suficiente. Necesito mínimo un equipo de 10, 12 litros de agua por minuto para que realmente si en algún momento van a usar los dos baños simultáneos, van a usar dos o tres puntos simultáneos, tengan agua suficiente para todos a la vez en su consumo. Entonces, al pedir un equipo más grande, ya entramos en las categorías más grandes. Pues, empezamos nuevamente. Pues, vemos que en nuestra categoría básica, esto aplica no solo para calentadores de gas, estas tipologías y clasificación de los equipos es en general para todos los artefactos a gas. Obviamente entran los calentadores, pero aplica para cualquier artefacto a gas, sea un horno, una cubierta, una chimenea, ¿cierto? Lo que pasa es que estos, en especial, por ejemplo, las chimeneas, las cubiertas, son equipos, ya vamos a ver, tipo A. ¿Por qué? Porque son equipos de baja potencia, los que les comentaba hace un rato. Son equipos que sí tienen una capacidad, por eso el equipo 5.5, que es el que les digo que es un equipo más pequeño que existe en nuestro mercado actualmente, es el único equipo en calentadores de paso que está dentro de la categoría o de la tipología A. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que un equipo a gas esté dentro de la tipología A? Que para su instalación no requiere ponerle un ducto de evacuación de los humos. Recuerden que ya les comenté sobre el tema de ese monóxido, de esos humos que genera el calentador, y no solo el calentador, la cubierta cuando estamos cocinando, igualmente ese gas que estamos quemando, que está haciendo, está generando un monóxido en el ambiente. Lo mismo lo hacen los calentadores. Ellos hacen toda su combustión interna, pero por las diferentes rejillas y estructura que tiene el equipo, él va evacuando todo ese monóxido. Entonces, el equipo de 5.5 litros es el único que alcanza a entrar dentro de esa tipología, o esa clasificación tipo A, que me permite instalarlo sin tener que ponerle un ducto de evacuación, sin tener que ponerle un ducto desde el calentador y que ese ducto sí o sí salga al exterior de la vivienda para que garantice que esos humos de la evacuación salgan hacia el exterior del recinto. Los equipos tipo A, vuelvo y repito, como tienen bajas potencias, en este caso un equipo tipo A es tipo A porque tiene una potencia inferior a 11 kilovatios, ¿cierto? Entonces eso me garantiza que así yo use y use el equipo por 15, 20, una hora, 2 horas, ¿cierto? Esté en continuo uso, esos humos o ese monóxido que me generan esos equipos no son tantos como para realmente generar un trauma pues, generar toxicidad para las personas que están dentro de la vivienda. Pero ahí hay un pero gigante y creo que todo el que conozca de gas, de instalación de equipos o haya escuchado un poco, siempre hay un pero grande y una condición muy importante al instalar los gasodomésticos. Y es que, listo, yo en una cocina, como son la mayoría de las cocinas hoy en día pequeñas, ¿cierto? Que en la cocina está todo, está desde el cuarto de ropa, desde el cuarto de lavado hasta la cocina. Entonces, en una área muy pequeña está la cubierta a gas, está un horno a gas y está el calentador a gas. Miren que ahí estamos sumando potencias y monóxido de tres equipos. Cada uno de ellos es tipo A porque cada uno solito tiene potencias inferiores a 11 kilovatios, pero ya los tres juntos me están generando más monóxido. Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la estructura y la ley? Es que quien haga esa instalación, ese técnico especialista en instalaciones de gas, debe hacer un dimensionamiento del espacio y aunque no le ponga ducto a esos gasodomésticos, sí tiene que garantizar una muy buena ventilación. No sé si a ustedes les ha llegado a tocar que en algunas partes
Digamos que el arquitecto, el ingeniero, cuando diseñó muy bonita su estructura, no cayó en cuenta que ya todo lo que se instala no es eléctrico, sino a gas, y que sí o sí necesitábamos ventilación. Entonces, por eso en muchas partes, ya hoy en día, uno sí lo piensan, ¿y qué hacen? La mayoría de las ventanas en una cocina o en un cuarto de ropa son tipo celosía. ¿Para qué? Para garantizar que haya flujo de aire, tanto de entrada como salida. Y donde el arquitecto o el ingeniero no lo pensó, sí o sí, toca aperturar o buscar manera de que haya flujo de aire en esos recintos, porque son dos situaciones. La primera y la más importante, que ese monóxido que generan los equipos puedan salir al exterior por alguna parte. Y dos, creo que todos conocemos el triángulo del fuego, ¿cierto? Y para que pueda que haya fuego, se necesitan tres variables. Y una de esas variables más importantes es oxígeno. Entonces, si los equipos no tienen suficiente aire, no pueden respirar bien para generar esa combustión, volvemos a lo que les decía hace un rato. Esa llama que genera el equipo no va a ser óptima. Entonces va a generar mucho más monóxido, va a generar mucha más combustión, va a ser menos ineficiente. Por eso ese tema de las ventilaciones son tan importantes siempre que hablamos de la instalación de un calentador a gas como tal. Entonces les recuerdo, los equipos tipo A, en este caso para los calentadores de paso en el mercado, todas las marcas tenemos el mismo modelo, se cuenta con el mismo modelo que es un equipo de 5.5 litros por minuto. Es el único que se puede instalar sin ducto de evacuación. Ya vamos a mirar los tipo B, los tipo C, que sí o sí requieren instalarle un ducto de evacuación. ¿Ves? Es muy importante, aquí la última anotación sobre los tipo A, como les decía, como los equipos necesitan aire para hacer esa combustión, la norma también nos coloca un pequeño pero a la hora de instalarlos. Y creo que la mayoría que residen en Bogotá se han podido dar cuenta que en Bogotá no se instalan equipos tipo A y casi no se instalan equipos de 5.5 litros por minuto. ¿Por qué? Porque como estos equipos necesitan ese oxígeno para hacer buena combustión, la norma nos dice que un equipo que se instale en alturas superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, como a mayor altura hay menos oxígeno, no garantiza que el equipo pueda respirar bien, pueda hacer buena combustión. Por eso cuando hablamos de Bogotá directamente, casi el 100% de las instalaciones se hacen con equipos tipo B, que ya vamos a mirar esos equipos tipo B, porque esos equipos sí o sí requieren ducto de evacuación para poderlos instalar. Realmente en casi el resto del país, obviamente porque todos somos muy prácticos, todos somos muy buenos colombianos, el equipo de 5.5 por esa cualidad, por ser tipo A y no requerir ducto de evacuación, es uno de los equipos más vendidos en el país. Pero en zonas altas, como es Manizales, como es Bogotá, algunas partes de Boyacá, no podemos instalar estos equipos y por eso sí o sí, ahí nos vamos para un equipo tipo B, que esos equipos tipo B se nos clasifican, tienen una doble clasificación y se nos abren en dos, donde tenemos unos, que son tiro natural y unos dos que son tiro forzado. ¿Qué quiere decir eso? Ya se los voy a mostrar, pero lo importante es que esos equipos tipo B sí o sí siempre van a requerir un ducto de evacuación a la hora de instalarlos, por lo que les repito y les recuerdo demasiado, porque los equipos generan monóxido y ese monóxido no se puede quedar dentro del recinto y yo tengo que garantizar que salga hacia el exterior de las viviendas, ¿cierto? Entonces, ya les voy a mostrar en detalle esa diferencia entre los tiro natural y los tiro forzado. En capacidades, realmente, les decía, el tipo A solo existe de 5.5 litros por minuto. Ya los tipo B sí existen en todos los colores y sabores, como digo yo. Existen desde 10, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 hasta 30 litros al momento se encuentran en nuestro mercado calentadores de paso tipo B, sea tiro natural o tiro forzado, con diferente capacidad. Volvemos a lo mismo. La capacidad que les hace de diferente, simplemente la potencia, ¿cierto? O sea, si es de 6 litros, su potencia es más bajita. Si es de 10 litros, tiene una potencia más alta.
de 20 litros tiene mayor potencia, de 30 litros va a tener mayor potencia. Por eso pueden generar más agua caliente por minuto, pero a la vez más monóxido van a generar. Por eso, dependiendo del tamaño del equipo, de la capacidad del equipo, de la potencia del equipo, el tamaño del ducto varía. ¿Listo? Digamos que para dejarles una intro, también tenemos una otra tipología de equipos a nivel nacional e internacional, que son los tipo C. Realmente, lo que es en Europa, Estados Unidos, los equipos más utilizados realmente son los tipo C, que se llaman cámara estanca. Pero en Colombia, realmente, vuelvo, los más utilizados realmente son los tipo A, por no requerir el ducto, y los tipo B, que ya les voy a enseñar sus condiciones. Sobre los tipo C, al final les cuento un poco para que también conozcan esa tipología de equipos. Entonces, aquí ven internamente cómo es un calentador, ¿cierto? Y las diferencias entre las tres tipologías que estamos hablando, ¿cierto? Dentro de un calentador tipo A, que no requiere ducto de evacuación, un calentador tiro natural, sin importar si es de 10, 20, 30 litros, y un calentador tiro forzado, lo mismo, sin importar esa diferencia. Vamos que les muestro un poco y rápidamente de operatividad, lo que les comentaba hace un rato. ¿Qué hacen los equipos de paso? Tienen una entrada de agua fría. Entonces, cuando yo abro la llave de agua caliente, el agua fría empieza a circular y activa estos sensores, ¿cierto? Le manda información a la electroválvula de gas para que ella se encienda, despierta, permita el flujo de gas y llegue y pase por los inyectores y llegue al quemador y adicionalmente genera una chispa para que haga obviamente el encendido. Ya tenemos ese encendido y ese fuego que está ahí permanente calienta toda esta cámara, que es lo que llamamos el intercambiador de calor. Entonces por ahí el agua está pasando, pasando, pasando. El agua realmente nunca toca la llama directamente, sino que hace esa transferencia térmica por el intercambiador de calor y finalmente nos sale agua caliente. Cualquier equipo de paso, señores, trabaja de la misma manera. Sin importar, vuelvo y les digo, tipología o capacidad, es la misma operatividad. Abro la llave del agua, esa presión, ese paso de agua activa las electroválvulas, permite el paso de gas, activa una chispa, tengo encendido, calienta la cámara de combustión y me permite generar agua caliente al instante y permanentemente. Entonces ahí volvemos a las tipologías. Los tipo A S, como es pequeño, como su capacidad, su potencia es baja, ese monóxido que me genera no es tanto. Entonces, ¿qué tiene? El equipo en su parte superior tiene un deflector, que son unas rejillitas, que permite es que no el humo se vaya así como en una fumarola, sino que se disipe y salga pues de forma más gradual al ambiente y siga su ciclo natural por esa ventilación que tenemos que tener para que salga. ¿Listo? Pero ya en los tiros natural y tiro forzado se me dicen, no, qué pena, señores, pero es que como esos equipos van a generar mucho más monóxido, no hay suficiente ventilación o ventana que me garantice que eso va a salir al ambiente y no se va a quedar dentro del recinto. Sí o sí, ustedes le tienen que instalar un ducto de evacuación, ¿cierto? Para garantizar que esos humos salgan al exterior. Pues, ¿cuál es la diferencia entre el tiro natural y el tiro forzado? Es que el tiro natural, ¿cierto? Tiene un diseño que lo que hace es permitir que de forma natural, nosotros somos muy coloquiales y así bautizamos, que de forma muy natural, por presiones atmosféricas, ustedes saben que siempre el aire caliente le gana sobre presión al aire frío. Pues claro, cuando aquí tengo aire caliente, tengo todo ese monóxido de forma natural trata de salir hacia afuera. Por eso yo le coloco un ducto en toda la salida y llevo ese ducto hacia el exterior de la vivienda para garantizar que ese monóxido salió, ¿cierto? Pero miren que aquí lo está haciendo de forma natural, ¿cierto? Por presión atmosférica, porque por el diseño que tienen los equipos, por diferentes rejillas que ustedes le ven en ese diseño, por los diferentes laterales, incluso por la parte de atrás, es simplemente para que fluya el aire, para que el aire pase por diferentes partes del equipo. Eso hace que de forma natural ese monóxido salga, pase por el ducto y salga al exterior. Y esa es la gran diferencia con el tiro forzado. Y por eso dice tiro forzado. Porque el tiro forzado ya no espera, digámoslo así, que la naturaleza actúe y que ese humo vaya saliendo, sino que los equipos internamente tienen un motoventilador
que lo que hace ese motoventilador es que igual, así como cuando activo el agua, se activa la chispa, se activa la llama, inmediatamente también empieza a operar el motoventilador. Y el motoventilador, igual, como ustedes lo conocen, ¿qué hace? Soplar, ¿cierto? Él sí ejerce presión para que ese monóxido salga de una forma forzada, salga de una forma más rápida, más eficiente hacia el exterior. Pues la gran diferencia entre un equipo tiro natural, tiro forzado, vuelvo y lo repito, es eso, la forma en que salen esos humos del equipo. Tiro natural tiene un ducto, ya les voy a mostrar cómo son las cualidades y las dimensiones de ese ducto, que lo que hace es que debe ser grande para que previamente por esa presión atmosférica el humo vaya saliendo, salga hacia el exterior. El tiro forzado utiliza ese motoventilador para ayudar a expulsar, a soplar esos humos hacia afuera, lo que garantiza esa eficiencia en la salida de los humos. Este, por ejemplo, es el ducto que requiere un calentador tiro natural. Como lo pueden ver, es un ducto grande para los equipos pequeños de 6 litros. Es un ducto mínimo de 4 pulgadas. Ya vamos subiendo. Para los equipos de 10, 12 litros, es un ducto más o menos de 4,85 pulgadas. Y si hablamos de un equipo ya de mayores capacidades, 16, 20 litros tiro natural, ese ducto va agrandando a la medida, ¿cierto? De que crece la potencia o la capacidad del equipo. Para la instalación de estos ductos, así es casi que una clase magistral completa. Existe una norma completa la que nos dice para los equipos de tiro natural cómo debe ser la instalación de ese ducto. ¿Por qué? Porque nosotros no solo debemos garantizar que el ducto salga hacia afuera de la vivienda, sino que debemos garantizar que esos humos no se devuelvan hacia la vivienda, que esos humos, como salen calientes, no peguen hacia algo sensible, lo mismo dañarse o incendiarse por esos humos. Entonces la norma nos dice, ¿cierto?, que debe salir, que debe salir a una altura superior a 1 metro de cualquier material que pueda estar comprometido por esos humos y esa temperatura, que debe tener unos sombreretes, ¿cierto?, unas terminaciones especiales por lo mismo, porque va a estar a la intemperie, entonces para que el agua cuando llueva no entre y no entre al calentador, inunde y dañe el calentador. Entonces, tiene unas condiciones específicas, ¿cierto? Para ese manejo. Diferente al tiro forzado. Como el tiro forzado tiene ese motoventilador, ¿cierto? En su parte externa, digamos que ya no necesita que ese ducto sea tan grande, ya solo necesita un conducto normalito por donde pueda evacuar. Por eso el ducto de un calentador tiro forzado ya es mucho más pequeño. Es un ducto de aproximadamente máximo 2 pulgadas de diámetro. Son ductos que casi todas las marcas los entregamos con el equipo, pues un tramo al menos de esa fracción de ducto que se va a utilizar, en especial esta parte final, que es la parte que debe salir hacia el exterior de la vivienda. Era que les comentaba que en los calentadores tiro natural, el ducto debe salir a fachada, al exterior, y debe quedar mínimo 1 metro superior, pues o alejado de cualquier material que comprometa esos humos o que genere revoque. Los tiros forzados, como ese motoventilador bota con mucha fuerza esos humos, ya no requiere tantas condiciones. Ya nos dice, listo, si tú lo vas a sacar por un muro fijo, ¿cierto? Que realmente garantizas que no va a haber revoco de esos humos hacia el exterior, con que le saques el pedacito externo 20 centímetros es suficiente. Si lo vas a sacar por una celosía, una ventana que de pronto pueda generar revoco, ya si la norma me dice, bueno, al menos extiéndelo 50 centímetros, ¿cierto? Que se vaya un poco más hacia afuera para garantizar que esos humos no se devuelvan hacia acá. Como les decía, para el tema de ducto tiro natural, hay toda una norma. ¿Por qué? Porque ese ducto debe quedar con ciertas pendientes, como lo digo, como sale de forma natural por presión. Si yo instalo el ducto completamente horizontal o lo instalo con inclinación negativa, obviamente esos humos se van a ahogar, se van a estancar y van a generar problemas, va a haber revoco, van a ahogar el equipo, se va a apagar. Por eso el ducto para un equipo tiro natural siempre se debe instalar con pendientes positivas mínima de un 3%. O sea, siempre lo tiro, si va a tirar 4 metros para salir a una ventana, no son 4 metros derecho totalmente horizontales. Deben ser con una leve inclinación positiva, precisamente para garantizar que esos humos evacúen de la mejor manera. Con el tiro forzado, les insisto, no hay tanto condiciones porque como está esa presión o esa fuerza que ayuda a salir los humos, pues no se genera esa restricción. Para el tema de los ductos de un calentador tiro forzado,
Digamos que es cada marca la que da esas condiciones mínimas de instalación. Lo que les digo, la salida de los 20 o 50 centímetros sí son por norma, pero el tema de los cambios de dirección y cuánta extensión puede hacer de ducto, ahí sí tenemos que mirar los manuales de cada uno de los equipos que vayan a instalar para mirar esas recomendaciones que da la marca de cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿cierto? Cuándo son los máximos los cambios de dirección, los codos que podemos poner para garantizar esa buena evacuación. Yo les digo, ¿qué pasa cuando no hay buena evacuación? Uno, es que estamos poniendo en riesgo a todas las personas de esa vivienda. Nosotros a veces nos encontramos muchos servicios técnicos, muchas garantías, muchos problemas, que es la palabra de equipos. Vamos a mirar y son equipos tiro natural y tiro forzado sin ducto, ¿cierto? Y la gente nos dice, sí, pero es que llevaba un mes, llevaba un año, llevaba cierto tiempo funcionando y no presenta problemas. Y sí, o sea, el equipo para que encienda no necesita el ducto, pero si no tiene el ducto, va a tener fallas en su operación. ¿Por qué? Porque va a tener reboques de aire que pueden apagar la llama. Va a tener reboques de monóxido que lo mismo van a ahogar el equipo y lo van a estar apagando. Entonces, cuando alguna de esas condiciones no es adecuada, volvemos al tema de que los equipos no funcionan o operan de manera adecuada. Por eso tan, pero tan importante, cuando hablamos de calentadores de paso, el tema de la evacuación de los humos, en este caso, los ductos de evacuación. ¿Listo? Digamos que todos los calentadores tienen sistemas de seguridad, es lo que hablamos al principio, por eso fuera eficientes los hacen seguros, porque creo que a todos en algún momento si tienen calentadores de agua de paso les ha pasado que cuando menos piensa están con agua calientica lo más de rico y de un momento a otro, ¡pa!, empieza a salir fría. ¿Por qué? Por lo que les digo, hay muchas condiciones operativas que pueden influir. Como los equipos tienen rejillas para respirar, a veces hay corrientes de aire muy fuertes que hay una ráfaga y apaga el equipo. Dos, puede que caiga la presión de agua, porque en mi casa, listo, teníamos buena presión, me estaba duchando, pero mi mamá, mi esposa, empezó a lavar los platos, otro empezó a lavarse las manos, ¿cierto? Y eso acorta o hace caer la presión del agua, entonces puede que esa presión haga apagar el equipo, entre otras variables. ¿Qué hacen los elementos de seguridad? Garantizar que así, si el equipo se apaga por cualquier motivo, siempre, siempre se va a cerrar la válvula de gas, ¿cierto? Porque es lo más importante. El agua puede seguir pasando y seguir fluyendo y que salga fría, pues me genera inconfort, pero no me genera problemas. Pero que el equipo bote y bote gas, como pasa por ejemplo con las cubiertas, una cubierta generalmente no tiene esos dispositivos de seguridad. Entonces, si por alguna razón se me regó el agua, se me regó la leche, el café y apaga la llama, la cubierta sigue botando y botando gas. Con los equipos de paso no pasa eso, porque tienen varios elementos de seguridad que permiten que eso no suceda. Que si realmente la llama se apaga, algo dentro de la operación interna del equipo acorta, el equipo va a cortar ese paso de gas para que no haya riesgo. También se apaga por sobretemperatura. Los equipos de paso para uso residencial están seteados para que tengan un trabajo máximo de 20 minutos continuos. ¿Por qué? Porque decimos lo mismo, es que es una llama que está quemando, 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 está recalentando el equipo. Pues digo, como es un uso residencial, están seteados por norma para eso, para que después de 20 minutos de uso continuo el equipo se apague, como para que genere una alerta. No quiere decir que a los 20 minutos ya no se puede usar más, no, es como para generar una alerta, el equipo se apaga solito, pues yo cierro la llave, vuelvo, abro y él vuelve y empieza a contar. Pero esos sensores de sobretemperatura sí me dicen, no, es que ya estoy demasiado caliente, no importa que fueron 20, 40, 5, 10 y apagan el equipo. Adicionales pues, de otros sistemas que tienen de seguridad, dependiendo de los tamaños y los modelos. Algunos modelos tienen más o menos sistemas de seguridad, pero todos los equipos lo tienen como tal. ¿Listo? Ahí tenemos, esto es como una imagen general del tema de instalación, lo que estábamos mirando. Por ejemplo, este equipo que ven en la imagen, sí o sí es un equipo tipo A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pueden ver claramente que no tiene ducto de evacuación. Si yo me encuentro un calentador sin ducto, la única posibilidad es que sea un equipo tipo A, y en este caso de 5.5 litros por minuto. Pero pueden observar que no tiene ducto de evacuación, pero tiene unas condiciones técnicas de instalación, ¿cierto? Uno, es que tengo que conservar unas distancias mínimas sobre el techo y más si el techo es cielo falso, cielo raso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que esos humos salen calientes. Creo que alguno lo ha notado que
esos techos empiezan a poner cafés, cafés, cafés y después muy negritos, muy negritos. Por eso hay unas condiciones mínimas de distancias que debo dejar. Pueden ver que aquí hay una celosía muy grande que me está garantizando esa circulación de aire y evacuación de los humos del calentador. Como les digo, eso es una instalación típica al día de hoy en la mayoría de apartamentos que nos encontramos ya en todo el país, ¿cierto? En el cuarto de ropas tenemos un espaciecito donde colgar nuestro calentador. Y ahí generalmente nos dejan las conexiones como hablamos nosotros a punto cero. ¿Qué es eso? La conexión de agua fría, la conexión de gas y la conexión de agua caliente. Entonces el calentador tiene esas tres conexiones, ¿cierto? Tenemos una entrada de agua fría que es por donde alimentamos, lo que les decía, realmente lo que activa el calentador. Cuando yo abro esa llave de agua caliente, activo esa red hidráulica y eso es lo que activa el calentador, ¿cierto? Salgo con agua caliente y obviamente tengo mi alimentación de gas para poder operar el equipo. Digamos que en eso, en el mercado y técnicamente hay diferentes materiales para la instalación. Los que conocen de materiales o la parte del gas saben que existe toda la línea de sistema P al P, ¿cierto? Que son la tubería y los accesorios para redes de gas. Existe también tubería PEX-al-PES para lo que es agua caliente. Pues, tradicionalmente se instalaba mucho con estas tuberías. Hoy en día, la mayoría de los técnicos del mercado, pues hemos ido evolucionando y hemos trabajado y por el tema de optimización de tiempos, porque es mucho más fácil la instalación, por el tema de seguridad, porque realmente es mucho más seguro, como digo, y más práctico a la hora de instalarlo, ya realmente se trabaja con lo que son conectores, tanto conectores flexibles para el agua fría y el agua caliente, como conectores flexibles para lo que es esa red de gas. Por ejemplo, que los pueden ver, con ese tipo de conectores, tenemos agua fría, agua caliente, conectores de gas, que hay diferentes tipologías también, y digamos como las herramientas o los accesorios de instalación. Por normatividad, cuando hacemos una instalación de un calentador, siempre debemos tener válvulas de corte. Una válvula de corte para el gas y una válvula de corte a la entrada del agua fría. ¿Para qué? Para cuando tenemos que hacer un mantenimiento, cuando hay un servicio, cuando hay una reparación o una situación anormal. Creo que, bueno, lo digo, estoy hablando con especialistas, ustedes lo saben muy bien. Tener esa llave de corte me permite no tener que cortar el gas para toda la casa, no tener que cerrar la llave del agua para todo el edificio, sino que simplemente corto, cierro el paso del agua, cierro el paso del gas y ya puedo hacer ese mantenimiento, esa reparación, esa intervención al equipo. Entonces, por norma es obligatorio en cualquier instalación de un gas o doméstico, de un calentador de paso, tener tanto válvula de corte a la entrada del agua fría como una válvula de corte de gas. Adicional, también siempre se recomienda instalar un cheque vertical a la entrada del agua fría. ¿Por qué? Porque en nuestro mercado, generalmente las redes de agua, en especial las de agua fría, están hechas con PVC. Y el PVC no es que aguante mucha temperatura. Como ya vimos, el calentador puede calentar mucho, hasta 50, hasta 62 grados centígrados. Entonces, si por alguna situación anormal o atípica, ¿cierto? Esa agua que se empezó a calentar acá no se me va por la red de agua caliente, sino que se me devuelve por la red de agua fría, se me va a ir a esa tubería de PVC y sí, pues el daño no es tan grande, solo nos inundamos, pero igual es daño, ¿cierto? Entonces, por eso siempre recomendamos a la entrada del agua fría colocar un cheque, ¿cierto? Que me permita controlar ese flujo de agua, que no me permita los revoques, que no me permita que el agua caliente en algún motivo, en algún momento por cualquier motivo se me vaya a esa red como tal de agua fría. Por eso es que siempre se recomienda el cheque al momento de instalar el equipo. ¿Listo? Digamos que en usos o en operación, ya para cerrar, como les decía hace rato, los calentadores de paso se diseñaron más que todo para usos residenciales, ¿cierto? Para viviendas de diferentes necesidades. Por eso, bueno, les digo, hay desde 5,5 litros por minuto hasta 30 litros por minuto se encuentran en el mercado hasta el día de hoy. Pero pues, en el día a día hemos visto que los calentadores de paso tienen múltiples aplicaciones, como les contaba también. Hoy en día los utilizamos muchísimo para los jacuzzis. ¿Por qué? Porque el confort se ha maximizado, ¿cierto? Ya no solo los grandes estratos tienen estas necesidades y capacidades, sino a diferentes niveles.
Entonces, podemos utilizar un calentador de paso para sostener esa agua caliente dentro de un jacuzzi. También lo que les decía ahorita, también incluso nosotros ya los utilizamos para generación de vapor, para baños turcos. Y lo que les comentaba, por ejemplo, ya tenemos también calderas murales, que son equipos, ya es un calentador de paso, pero de alta tecnología, alta potencia, equipos ya diseñados realmente para trabajar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año para lo que son grandes consumos. Ya vamos a climatizar una piscina, ya vamos a dar agua caliente para un hotel de 50, 100, 200 habitaciones, ¿cierto? Jacuzzis multifamiliares, porque ya hay jacuzzis casi tipo piscina. Para eso entonces ya damos el salto a equipos de mayor capacidad, mayor tecnología, que también los tenemos pues, y existen en el mercado como tal. Creo que ahí les puedo cerrar como esta breve presentación, ¿cierto? Y introducción de calentadores de paso a gas. Estaban como las condiciones y características generales que tenemos con los equipos. Ahí sí quedo abierto a preguntas e inquietudes que puedan tener. Mm, todo quedó claro. Veo que no tengo ni manitos ni preguntas por el chat. Vamos todos, ¿ok? Listo, Alejandro, muchísimas gracias a todos por la participación. Recuerde que contamos con estos espacios todos los lunes, miércoles y jueves. Una feliz noche para todos. Que estén bien.